selectiva, orientada a un nombre y dejando de investigar a los verdaderos responsables. Esa investigación es la que nosotros solicitamos continúe en contra de aquellos responsables. La investigación orientada a un nombre y a no explotar la evidencia que apunta a los verdaderos responsables ha tenido dos consecuencias. La una, señalar a una persona inocente como responsable. Y además se ha dejado de investigar a los verdaderos responsables. En ese sentido, el Estado ecuatoriano ha pagado ambas consecuencias. No permitiremos señalamientos sin evidencia, ya que la que existe actualmente en el expediente, todo apunta a otras personas que no es el señor Roberto Luque. Insisto, con esta información y con toda la que obra del expediente, queda con claridad expuesta que el señor Luque no ha tenido participación en ninguno de los hechos de contratación por emergencia. Con eso, señores, queda explicado una vez más por qué el señor Roberto Luque ha quedado excluido de la investigación y por qué debe seguir siendo excluido de la misma. Conforme lo hemos venido sosteniendo, sus actos siempre fueron ejecutados conforme y acorde a la Constitución, a la ley y el reglamento. Toda persona que actúa acorde al ordenamiento jurídico no puede ser señalado, estigmatizado, investigado y menos aún procesado. Y menos aún podría admitirse que sea culpable, como ciertos titulares anteriormente lo habían señalado. El acto revelador del señor Celso Sánchez nos permite ahora sí llegar a los verdaderos responsables, orientar titulares y opinión a los verdaderos responsables. Quiero dejar en claro que el señor Luque quiere la verdad, al igual que el resto de los ecuatorianos. No le teme a la verdad, la quiere completa. Y en ese sentido seguiremos colaborando con la Fiscalía y estaremos atentos a cualquier acto investigativo que amerite explicación a fin de seguir dando la cara y explicando todo lo que haya que explicar. Gracias. Como les habíamos informado, en este momento tenemos un breve espacio de preguntas. Les agradezco que sean cortas porque estamos con un viaje encima. Sí, por favor, por acá. Doctor, por favor. ¿Estás tú? por favor. A ver, espérame tantito. Perdón, disculpa las cámaras. Perdón. Así nomás, rápido. Doctor, una consulta, porque el señor Celso Sánchez no dijo que se direccionaba la investigación, pero quiero saber si es que en el acta donde él dio el nombre del señor Luque era porque en ese entonces ya estaba siendo investigado por la Fiscalía y el caso era Roberto Luque y yo. Gracias. Lo que puedo yo repetirle es lo que ha dicho el señor Celso Sánchez. Se trató de involucrar al señor Roberto Luque en aquel acta que le pusieron a consideración. Eso es lo que dijo ayer textualmente el señor Celso Sánchez. Remitámonos al expediente. Consta ahí lo que acabo de mencionar. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Buen día. Algunos procesados del caso, por ejemplo, puedo mencionar al señor Orozco, Bayón Orozco, el gerente de Constitución, respecto de la versión, la ampliación de la versión que dio ayer el señor Celso Sánchez. Él cree que más bien esta versión había estado direccionada para usar sus palabras textuales. Él cree que se quiere convertir en un testigo estrella al señor Celso Sánchez para salvar a ciertos personajes, dijo él. Y bueno, un poco complementando con lo que preguntaba Sarita, de la investigación que hemos podido hacer ayer, al parecer el nombre del señor Luque aparece en esta acta como una referencia del caso, o sea, Roberto Luque y la persona por la que siguió a fuero la investigación. Y la pregunta concreta es, ¿podría estar direccionado esta declaración
que usted insistió con las preguntas ayer al señor Celso Sánchez, hasta que terminó diciendo lo que dijo, ¿no? El señor Sánchez de manera clara utilizó los términos en los cuales me he referido. Se trató de involucrar al señor Roberto Luque y buscaban la cabeza del señor Roberto Luque. Esto no lo dice la defensa, es un evento que se puede evidenciar en el expediente. Aquí lo importante y lo grave es que se ocultó evidencia y no se hizo formar parte del expediente. Y ayer el señor Celso Sánchez confirmó los motivos, porque a una de las preguntas que se le formuló también mencionó que aquella información que él entregó a la Fiscalía no involucraba al señor Roberto Luque. Doctor, una pregunta nada más. Usted está tomando la versión del señor Sánchez para dar por hecho que el señor Luque no ha sido parte de este proceso de contratación. Sin embargo, hay otra versión, la del señor Orozco, que dice claramente que la señora Saúl se tomaba el nombre del ministro para decir que ella trataba directamente para arreglar los problemas de la contratación con Roberto y con Juan Manuel. ¿Qué decir ante esto? Recuerde que el señor que usted menciona no dice que haya intervenido el señor Roberto Luque. Nosotros no afirmamos intenciones, nosotros nos remitimos al expediente y no queremos quitar la gravedad de lo que ha ocurrido. Aquí lo importante es la exclusión de una evidencia que no se ha hecho formar parte del expediente, que no se ha explotado y que debe de explotarse a fin de orientar y encontrar a los verdaderos responsables. Tenemos dos preguntas más por acá, por favor. Doctor, en el caso de esta información que el señor Sánchez entregó y que la fiscal que salió del caso no valoró, no procesó, ¿cuál es su criterio? ¿Por qué no lo hizo y qué debería hacer el nuevo fiscal? Gracias. Es importante. El por qué no lo hizo, por descuido, negligencia, no seremos nosotros los que califique aquello que motivó a aquella funcionaria que llevaba a cargo la investigación. Nosotros simplemente hemos dejado en evidencia lo que ha mencionado el señor Sánchez el día de ayer. Insisto, lo relevante de este caso es que hay evidencia que no ha sido explotada. ¿Y qué le corresponde realizar ahora a la Fiscalía? Explotarla para efectos de llegar con los verdaderos responsables. Eso es lo que le corresponde ahora. Y nosotros seguiremos abiertos y vigilantes a todo tipo de actuación, porque no pueden seguirse realizando señalamientos cuando la evidencia ya practicada y la que falta por practicar no apunta a que el señor Roberto Luque haya tenido ningún tipo de participación en estas contrataciones por emergencia. Contrataciones irregulares ni ilícitas. Tengo una pregunta más acá. ¿Es verdad que Celso Sánchez le dijo a la Fiscalía que según su percepción los ex fiscales pedían la cabeza del ministro Luque o lo dijo directamente? Jamás se utilizó el término percepción. Los invito a revisar el expediente. De manera literal ha expuesto que se quería la cabeza del señor Luque. Aquí no se habla de percepción. Fue una afirmación que realizó el señor Celso Sánchez y de manera literal lo estoy repitiendo. ¿Quién quería la cabeza de Luque, doctor? Bueno, esa es una pregunta que deben responder aquellas personas que han sido señaladas y también los motivos del por qué. Pero la evidencia demuestra que aquí Roberto Luque no tiene ningún tipo de participación. Y lo grave, reitero, aquí se trata de exclusión de evidencia de un expediente que se le ha negado la oportunidad al Ecuador de conocer la verdad, de conocer quiénes son los verdaderos responsables, que por cierto no es el señor Roberto Luque. La evidencia señala a otras personas y hay que encontrar la verdad. Doctor, Gracias, ¿en calidad de qué actúa usted en las investigaciones o en estas versiones que el señor Roberto Luque no esté investigado? La vocería jurídica es parte del derecho a la defensa y estoy haciendo vocería jurídica. Así que daré las entrevistas y las explicaciones correspondientes. Daré yo todas las explicaciones respectivas ante ustedes y ante la Fiscalía las veces que sean requeridas. Señor Quinde. Gracias. ¿Sigue siendo investigado? Por favor, señor Quinde, habíamos quedado que le iba a preguntar al final. Le voy a preguntar. Gracias. Entonces la investigación estuvo mal llevada por la Fiscalía y se necesita hacer una buena investigación
eso significa que no están todavía procesados los que también deberían de estar por un lado. Por otro lado, le pregunto, hay dos personajes que fueron llevados al Ministerio de Energía por el señor Luque, el señor Oliveira y el señor Drere. Ellos están hoy día fuera del país. Ellos son importantes dentro de esta investigación para saber cuáles fueron los nexos que hubo con Progen desde el Ministerio de Energía. Bueno, es una pregunta extensa, Enrique, Sí, trataré señor, de resumirla. Porque he escuchado todo respecto a su rueda de prensa y mucho se refirió a la cabeza de Roberto Luque. Con gusto le respondo, Enrique. Primero, a las personas que usted señala, hasta donde conozco, no son procesados. Por eso Son personas que están llamadas a aportar algún elemento, algún hecho, a explicar algún hecho. También es importante destacar que cualquier persona que mañana aparezca como responsable tiene que responder. Recuerde que en materia penal las personas responden por sus actos. Si hay alguno, y hay muchos porque insisto, en la información aportada por el señor Celso Sánchez, existe ya un sinnúmero de nombres que deben ser investigados. Esa es la historia y la realidad de cómo el caso Progen esconde una verdad que ya se conocía hace tiempo, pero que por no inmiscuir aquella evidencia en el expediente, hoy día el Ecuador no conoce esa verdad completa. Por eso nosotros somos parte de que la verdad se conozca y que se explote toda la información que exista, y estaremos aquí presentes para explicar todo lo que sea necesario. el señor Drere y el señor Muchas Oliveira gracias. deben de ser Enriquito, investigados. tenemos que salir ya. Gracias. Muy amable. ¿Cuándo se regresa acá a la ciudad de Quito? Estaremos con... Yo les aviso cuándo. Gracias, amigo.